Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en la segunda parte de nuestro tutorial para crear un slideshow usando Thunkable y que por supuesto también se puede realizar usando Meet App Inventor. Para optimizar el funcionamiento básico de nuestra presentación, empezaremos por crear un procedimiento al cual llamamos Show Slide, dentro del cual colocamos los bloques que visualizan la información de cada diapositiva y hacemos el llamado del mismo en el lugar correspondiente. Ahora reubicamos el bloque de incremento del contador y fijamos la posición del pulgar de la barra de progreso, en este caso el valor de la variable contador. En el evento inicializar de la pantalla hacemos un llamado a Show Slide, fijamos el valor máximo de la barra de progreso en la longitud de la lista e inicializamos la posición del pulgar en el valor del contador. Recordemos que para que estas últimas modificaciones en el evento inicializar de la pantalla tengan efecto, debemos reiniciar la aplicación. Logrado lo anterior, vamos a controlar la última diapositiva y para ello creamos una condición que verifica el final de la lista. Si alcanzamos el final de la lista, es decir, la última diapositiva, cambiamos el texto del botón siguiente por el texto hecho. También colocamos un bloque sencillo para abrir la pantalla principal. Ahora, para lograr que las diapositivas cambien con un Quick Swipe, copiamos los bloques del botón siguiente, pues la funcionalidad será la misma y esto podemos comprobarlo al ejecutar la aplicación. Así que si tenemos exactamente los mismos bloques en dos eventos diferentes, podemos crear un procedimiento que los almacene y que llamaremos Next Slide. Y hacemos los llamados del procedimiento en los eventos clic del botón siguiente y flunk del canvas imagen. La función del botón Skip es la de omitir parte o la totalidad de la presentación de diapositivas. Presionarlo debe llevar al usuario directamente a la pantalla principal. Para este propósito, creamos la variable TagSlide, que nos servirá más adelante para almacenar el estado del slideshow. En el evento clic del botón Skip, colocamos el bloque para abrir la pantalla principal con el valor inicial almacenado en la variable TagSlide.
Si probamos la aplicación, vemos su funcionalidad. En la pantalla principal encontramos la casilla de estado No mostrar más. Esta casilla puede modificarse desde esta pantalla o desde la Screen 1. Pero antes aprovechamos para unificar los bloques donde se abre la pantalla principal. Con el fin de optimizar los bloques, creamos un procedimiento para abrir la pantalla principal. Colocamos los bloques respectivos y hacemos los llamados correspondientes. Ahora vamos a trabajar con la persistencia de los datos. En el evento clic del botón saltar, colocamos el bloque para guardar el valor de la selección del usuario. Esa elección, representada por el estado True, será almacenada bajo la etiqueta Tag Slides. Cuando se presione, debe llevar al usuario a la pantalla principal y marcar la casilla No mostrar nuevamente. Ahora colocamos los bloques de la pantalla principal. En el evento inicializar de la pantalla, colocamos el bloque set de la casilla de verificación y le asignamos el valor almacenado en TinyDB bajo la etiqueta Tag Slides de la Screen 1 y que ahora encontramos en el bloque Tomar el valor inicial. Este valor será el estado de la casilla que se mostrará al usuario. También colocamos en el evento cambiado de la casilla el bloque de TinyDB para almacenar el estado de la misma y configuramos el evento botón atrás de la pantalla para que cierre la aplicación. Este evento solo funciona cuando la aplicación se encuentre instalada. Ahora vamos a probar la aplicación. Reacomodamos un poco los bloques para abrir espacio en el evento inicializar de la pantalla. Aquí colocamos un condicional simple que nos permite verificar el estado de verdad True o False almacenado en la TinyDB con la etiqueta Tag Slide. En caso de que el valor almacenado sea true, significa que se deben ignorar las diapositivas y en cambio mostrarse la pantalla principal. Para verificar la funcionalidad de los cambios realizados, reiniciamos las pantallas y probamos la aplicación. Bien, hemos llegado al final de este tutorial. Espero te haya sido útil y suficientemente didáctico. Como siempre, te dejo el reto de mejorar esta propuesta y estoy seguro que lo puedes lograr. Agradecemos tu tiempo para verlo y también tus comentarios. Si quieres más videos como este, no olvides colaborarnos con un like, suscribirte y compartir en redes sociales. Hasta pronto.